por eso no arranqué, pero si gustan, arranco. Ah, pues no hay problema, lo vuelvo a repetir, no se preocupen. Bueno, buenos días, tengan un cordial saludo de parte de la rama estudiantil IEEE. Gracias por acompañarnos este día en el webinar Seguridad en Bebidas, Desafíos del Despliegue de Internet de las Cosas. Es un honor presentar a nuestro ponente, el doctor Carlos Brand, ingeniero eléctrico. Tiene un máster y doctorado del Information Technology Research Center CITES. Ha trabajado en DIMEL, Dynamo, AT&T y otras compañías en el área de la telecomunicación. Actualmente es el director del Instituto de Investigación e Innovación de la Universidad Don Bosco. Entre sus temas de investigación se encuentran sistemas embebidos, protocolos de comunicación, Internet de las Cosas, Computer Vision, entre otros. Solicitamos atentamente que mantengan apagados sus micrófonos y cámaras para evitar inconvenientes durante la grabación. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat. Más adelante se abrirá un espacio dedicado a responderlas. Sin más que agregar, le cedo la palabra al ingeniero Carlos Brand. Bien, buenos días a todos. Vamos a hablar un poco sobre esta parte de seguridad embebida o seguridad empotrada en el proceso. Vemos, esta es una temática que no está completa aún, ¿verdad? Todavía se está desarrollando, es casi estado del arte, hay varias propuestas, hay algunas soluciones comerciales ahorita que están pujando un poco más fuerte, sobre todo las empresas tecnológicas más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de introducir el tema y ver por dónde nos podemos mover en esta línea que al final va a convertirse en un estándar de cómo nosotros vamos a proteger esta situación. Esta es la agenda. Quizás, como es un tema bastante amplio, la seguridad, vamos a hacer una definición de lo que es el Internet del todo, ¿verdad? Que lo conocen como Internet of Everything, la parte de la seguridad de redes en el Internet del todo, las arquitecturas de seguridad, que yo vamos a empezar a introducir el tema, y luego vamos a ir llegando a la parte de la seguridad embebida, que es lo que nos compete, ¿verdad? Como un overview de esto. Igual, podríamos, como una hora es bien poco para hablar de esta situación, podríamos después hacer una conferencia especial sobre SASE, por ejemplo, que es el estándar ahorita de Cisco, que se podrían empezar a utilizar con esto de la seguridad embebida. Veamos, definamos el IoE. Recordemos el proceso básico. El IoE muchas veces la gente se lo confunde con IoT, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido un proceso de evolución en el desarrollo de Internet desde los años 70, 80, ¿verdad? Donde teníamos prácticamente el Internet era como un mecanismo de conectividad que nació con el proyecto ARPA, ¿verdad? Luego de eso fue mejorando, si se vieron oportunidades de negocio para poder arrancar el Internet y volverlo fuente. Ese fue el tiempo de la burbuja .com, ¿verdad? Que cuando se dio la parte de la economía del networker, que ya vimos que podíamos empezar a vender, comprar en la parte de Internet. Luego empezaron a desarrollarse en la actualidad las experiencias inmersivas, ¿verdad? Que eso es el boom actual ahorita, el poder utilizar las redes sociales, la parte de movilidad, el uso del cloud, que se está volviendo muy fuerte, y la parte del aprendizaje basado en multimedia, ¿verdad? En video, que es... Y por supuesto, lo del estado del arte, que también ya estamos en eso, es la parte del Internet del todo, ¿verdad? En este caso, potenciado sobre todo por la conectividad actual de nodos que no son tradicionales, ¿verdad? Vamos a hablar que hoy prácticamente cualquier cosa se podría conectar a la red en general, y a partir de ahí pues explotaron una gran cantidad de negocios nuevos que se están desarrollando a nivel de la economía mundial. Por supuesto, tenemos que diferenciar ambos elementos cuando decimos Internet del todo, que fue un término acuñado principalmente por Cisco, y lo que es el Internet de las cosas, que también participó un poco Cisco en acuñar ese proceso, pero prácticamente nació desde un proyecto que tenía el MIT, que se llamaba Las cosas que piensan, Ting, ¿verdad? Entonces, y a partir de allí se definieron esos conceptos. Pero en general, el Internet de las cosas, ¿qué es el Internet de las cosas? Es un elemento que permite garantizar conectividad a nodos no convencionales, principalmente. Entonces, cuando nosotros decimos un nodo IoT, entonces significa que es un dispositivo que no es convencional, y cuando digo convencional no es ni una PC, no es ni un móvil, no es ni una tableta, ¿verdad? Entonces, sino que es cualquier tipo de componente al cual yo le estoy dando la capacidad de conectividad al Internet para algún propósito en particular.
Obviamente esa conectividad va a dar disponibilidad de poder, la habilidad de poder crear nuevos datos que después podrían utilizarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es el Internet de las cosas, le llamamos así, un nodo IoT, entonces un dispositivo con conectividad. Ya vamos a ver ese proceso en más detalle. El Internet del todo, entonces, ya es como un proceso, es un concepto mucho más amplio, que una de sus partes van a ser las cosas, por supuesto, va a ser el IoT. El IoE lo que hace es integrar el IoT, integra personas, integra los datos que se generan esos componentes, y su objetivo principal es generar conocimiento oportuno. Entonces, cuando decimos un modelo de IoE, estamos enfocados en un modelo que me permita a mí generar conocimiento que después pueda ser aplicado para poder resolver algo en particular. Entonces, el IoE prácticamente es algo que abarca más, ¿verdad? Y que incorpora a un nodo IoT en general. Y por supuesto, el IoE se basa sobre 3 pilares y están completamente definidos cada uno de esos 4 pilares, perdón, están definidos en ese proceso. Uno de ellos son las cosas, por supuesto. Y nosotros esos pilares los podemos integrar, es decir, se pueden interconectar. Así nosotros decimos que tenemos cosas y personas que van a generar datos en general, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 3 pilares básicos. Todos esos son los que están generando esos datos. Obviamente los datos en crudo son datos que no me sirven para nada. Por lo tanto, yo necesito aplicarle un proceso a esa data para que esos datos puedan generarme o devolverme conocimiento. Y aquí un ejemplo típico es el Waze en general, ¿verdad? El Waze utiliza los mismos componentes de los móviles como para poder ir generando datos en particular. Esos datos, por supuesto, se vuelven como masivos en algún lado y si los viéramos así en crudo, esos datos, pues prácticamente no me servirían de nada. Pero en la nube se le aplican ciertos procedimientos y esos procedimientos hacen que esos datos se vuelvan en conocimiento que es útil para las personas, en este caso, que manejan, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, esos elementos se van integrando entre sí. Todos ellos se van integrando. Personas, datos, cosas, van generando ese proceso de conocimiento, ¿verdad? Que al final puede ser utilizado por cualquiera de los dos componentes finales, que son las personas y las cosas, ¿verdad? Y eso a través de relaciones que se pueden ir estableciendo entre ellas, ¿verdad? O sea, relaciones persona a persona, ¿verdad? Es decir, cuando alguien manda algún tipo de mensaje o alguna información que pueda ser de utilidad a otro tipo de persona. Relaciones entre máquina y persona, es decir, cuando la máquina pueda detectar algo que está pasando en algún proceso y que le informa a la persona. Y quizás la relación más potente y que se vuelve, lo que vuelve mucho más fuerte, lo que es el Internet del todo, es la parte de las relaciones máquina-máquina. Es decir, en el momento en que una máquina en particular obtiene cierta información y esa información la puede procesar como para poderle devolver otra información a otra máquina para que pueda ejercer algún tipo de acción. Entonces, a la larga, lo que a nosotros nos interesa es que esos 3 tipos de relaciones se vayan dando de manera casi simbiótica en un modelo de IoE. De tal manera que me vayan generando a mí un proceso de integración completo de lo que son los mundos virtuales con los mundos reales, ¿verdad? De hecho, ese es el fin básico del IoE, ¿verdad? El fin básico es cómo yo logro integrar una realidad, ¿verdad? O lo que conocemos como el mundo físico real, poderlo a través de las cosas llevarlo a una percepción digital de ese elemento y a través de esos datos digitales de las personas y las cosas poder llevarlo a un mundo virtual, ¿verdad? En el proceso. Un mundo virtual donde pueda establecerse una integración semántica completa entre ese mundo físico y ese mundo virtual. Y eso es súper importante porque a lo que nosotros vamos es a un concepto que se acuñó hace algunos años que se llama ubicuidad. Es decir, tratar de tener una ubicuidad en el proceso de operación de tal manera que ese mundo virtual se integre perfectamente con el mundo real de forma transparente. Y para ello entonces utilizar todo el modelo del IoE, ¿verdad? Y cada una de sus partes para que eso se pueda desarrollar. Entonces a la larga todo esto es muy bonito y genial para poderlo chequear, ¿verdad? Entonces lo que dicen es, bueno, empecemos a conectar casi todo, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos años, que ha habido un incremento brutal del número de componentes que ahora son componentes conectados, ¿verdad? Componentes conectados que van desde elementos hasta un foco prácticamente podría ser un componente conectado, que a través de pasarelas intermedias, entonces yo puedo llevar ese componente hacia la nube, ¿verdad?
para que a partir de ahí se puedan establecer nuevos servicios de comunicación. Todo eso, genial en el proceso. Y a la larga lo que se ha desarrollado es esto, es cómo yo le incorporo controladores a cosas cotidianas, ¿verdad? De aquí hay un ejemplo que lo utilicé yo para ilustrar un entrenamiento que estuvimos dando hace muchos años. El concepto de una planta se puede decir, pues una cosa, a pesar de que es un elemento vivo, ¿verdad? Pero la planta per se no tiene un mecanismo de comunicación con el humano en general. Pero si a la planta yo le agrego un componente electrónico como un sensor de humedad, entonces nosotros ya podemos tener una idea de qué es lo que está sintiendo la planta. En este caso, su necesidad de poder tener agua, ¿verdad? Para poder crecer. Entonces, en este caso ya podemos decir que la planta pues ya siente cómo es el elemento. Por supuesto, con el sensor de humedad no me sirve de mucho, pues simple y sencillamente él lo que está haciendo es monitoreando qué tan seca está la planta o qué tan falta de agua tiene. Entonces tenemos que agregarle algún tipo de transceptor, ¿verdad? Es decir, un transceptor que permita convertir esa información del sensor de humedad a una información que pueda ser interpretable en ese proceso. Pero cuando ya le incorporo ese transceptor, entonces ya vemos que la planta pues habla, se podríamos decir. Es decir, puedo decir tengo sed en el sistema y necesito que me eches agua en el proceso. Y por supuesto, cuando nosotros ya podemos incorporarle un nivel de inteligencia mayor como un controlador, el controlador ya le da la posibilidad de que la planta pueda hacer como un proceso de pensamiento. Es decir, si el controlador tiene una capacidad para poder analizar la información que está recibiendo y poder ejercer una acción con otro tipo de componente, que en este caso sería un actuador, entonces yo ya podría hacer que la planta pensara prácticamente en el sistema. A la larga, todo esto es a lo que se está apuntando. O sea, muchos de los modelos de negocio actuales se están basando en componentes de esta naturaleza que están devolviendo información o que están ejerciendo acción sobre algo en el sistema. Hasta aquí todo esto, genial, ¿verdad? Y a la larga nosotros decimos, bueno, todos esos datos que se están generando en cierto lugar, yo los tengo que procesar en algún punto. Y esto va a ser súper clave para cuando veamos la parte de la seguridad embebida. Entonces, ¿dónde voy a procesar esa data? Bueno, pues yo lo puedo llevar tan lejos como la nube, ¿verdad? Con cualquier tipo de servicio de nube que esté disponible, o lo podría llevar tan cerca como la niebla en el sistema o el borde que le llaman el proceso. Y eso va a depender efectivamente de qué tipo de relación nosotros estamos estableciendo en el modelo de IoE. Por supuesto, si yo tengo una relación prácticamente informacional que podría ser persona a persona, ¿verdad? Entonces puede que ese proceso se pueda ejecutar sin problema en la nube, ¿ya? Y no sea muy sensible a la latencia que puede existir entre el proceso de comunicación. Pero, por ejemplo, si ya es una relación machine to machine que nosotros estamos desarrollando, entonces puede que el interés sea de que la comunicación sea mucho más rápida y por lo tanto mucho más cercana a donde está ocurriendo el proceso, donde se está midiendo y donde se está ejerciendo la acción. Y por lo tanto ahí lo tenemos que tirar al borde o a la niebla en el sistema. Esto va a ser tremendamente importante porque esto va a determinar el nivel de eficiencia que nosotros vamos a tener en nuestro diseño de nuestra solución IoE que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces va a ser algo crítico en el sistema y por supuesto también crítico en la calidad de la seguridad que nosotros vamos a poder incorporar. ¿Se ve eso? Y esto es importante. Hasta aquí es como una intro del sistema. Prácticamente vemos qué bonito, conectemos todas las cosas, etcétera, etcétera, y bueno, y vamos bien en el proceso. Sin embargo, el problema de conectar componentes chiquititos, entonces es que ahora los riesgos se empiezan a volver mucho más críticos, ¿verdad? Es decir, yo ahora tengo componentes, nodos que no tienen una gran capacidad de procesamiento, que están manejando elementos críticos, ¿ya? Y vean que son detalles que pasan hace unos meses, por esto el incremento del petróleo, que la empresa Pipeline, de Pipeline, ¿cómo se llamaba el nombre de la empresa? Pero fue un sabotaje que se le hizo a la empresa y que paró las tuberías de petróleo que se estaban moviendo en la parte sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso hizo que, bueno, ellos luego les hackearon el sistema, paralizaron la operación y empezaron a demandarles. Hicieron un ataque de ransomware y empezaron a demandarles pisto para ellos liberarles el sistema. Y bueno, según lo que se planteaba ahí en una de las noticias, pues que el CEO admitió que pagó no sé cuántos millones de Bitcoin pagó para que liberaran el sistema por lo crítico que era esto. Pero lo más importante es, vean,
todo lo que esto generó en la parte del incremento del petróleo, ¿verdad? Entonces, hubo una subida de petróleo brutal en el sistema, y ha sido porque ahora habían componentes de IoT que pudieron verse comprometidos, ¿verdad? Y que pararon prácticamente la operación de una tubería de emisión crítica donde se estaba aportando el combustible, ¿verdad? Entonces los riesgos ahora que tenemos más dispositivos conectados se vuelven mucho mayores, mucho más críticos a la hora de poder ver cómo lo vamos mitigando, ¿verdad? Aquí como recordatorio, los mecanismos típicos o nativos de aseguramiento de un nodo son estos: permita tráfico, deniegue tráfico en el proceso, que es la función básica de un firewall, ¿verdad? Es decir, si algo viene desde afuera, es decir, fuera, llamamos al Internet hacia adentro, entonces el sistema va a tener un conjunto de reglas que van a decidir si nosotros permitimos ese tráfico o no. De manera equivalente va a ser aquel tráfico que viene desde dentro y que va hacia afuera, entonces va a tener un conjunto de reglas para poderlos manejar. Esto es algo básico de Internet Working que se basa en esas dos reglas a la hora de trabajar. El otro elemento para el proceso de protección es, bueno, chévere, yo puedo permitir o no el tráfico, ¿verdad? Que esa es la acción del firewall, pero también yo estoy monitoreando qué es lo que se está moviendo en ese tráfico, ya que el tráfico lo que hace bloqueo permite todo, ¿verdad? Dependiendo del nivel de precisión con la cual yo establezco la red. Pero yo tengo otros componentes que lo que están haciendo es haciendo un monitoreo un poquito más profundo, ¿verdad? Del tráfico que se está moviendo, y a partir de ahí también están tomando decisiones que se le van mandando al firewall para permitir o bloquear, o incluso hacer cosas mucho más complejas, como llamar es, como mandar el tráfico de un potencial ataque que detectó el IPS, mandar ese tráfico a un honeypot, ¿verdad? Lo que le llaman limbo electrónico en el proceso, donde en el honeypot yo estoy haciéndole creer al atacante que yo tengo una máquina disponible, ¿verdad? Y que por lo tanto lograron entrar a la red. Y a partir de allí ir tomando control de cuál es la estrategia de ataque que están utilizando para poder fortalecer nuestro sistema, ¿verdad? Y esa es la otra forma de aseguramiento natural que se tiene en muchas de las redes de Internet Working. Y la tercera, por supuesto, bueno, tratemos de cifrar la información. Es decir, cada información que yo estoy creando que va de un punto A a un punto B, entonces esa información yo le voy a agregar una caja de encripción, ¿verdad? En este proceso, y esa caja de encripción es la que me va a permitir moverlo a través del volumen de la red. Es decir, crear un tubo en particular de comunicación para que yo pueda alcanzar las aplicaciones a las cuales yo necesito tener acceso, ¿verdad? Y que por lo tanto ese tubo sea inviolable. Entonces, obviamente, ponerle esa caja de encripción va a implicar un tipo de costo. Y a partir de ahí uno dice, bueno, qué chévere, se puede hacer todo este tipo de cosas. El problema es que los nodos más chiquititos van a presentar un problema con esta situación, ya que no todas esas cosas van a poder ser implementables. En general, la mayoría de los nodos IoT son nodos que se basan en algún embebido, ¿ya? Algún embebido que va a estar operando a través de un microkernel que no necesariamente es estándar, ¿verdad? Es decir, yo tengo un microkernel que es un pequeño sistema operativo que está dentro de él, y ese sistema operativo no está siguiendo un estándar en particular. Es decir, yo estoy agregando un microkernel X para, por ejemplo, un Arduino, por decir algo, y otro microkernel para un Argón o para un Photon en el sistema. Y por lo tanto, entonces ese microkernel es el que permite todo el funcionamiento del embebido y por lo tanto la conectividad. Entonces, y ahí tenemos un primer problema. Entonces, los microkernel no son estándar. Bueno, entonces, ¿cómo garantizo el programa que está dentro de ese microkernel, verdad? Que es el software. Va a tener pocos recursos, ¿verdad? En este caso no tiene gran cantidad de memoria ni gran cantidad de CPU. Entonces, también vamos a tener líos si en caso quiero meter una caja de encripción muy potente. A la parte de eso son chiquititos, ¿verdad? Entonces algunas veces van a estar en lugares accesibles, ¿ya? La operación prácticamente puede ser autónoma y no van a tener un respaldo en particular porque no se vuelve práctico, ¿verdad? Muchos casos van a tener conectividad lenta o relativamente esporádica. Y quizás lo más complejo de este proceso es que son componentes que son extremadamente escalables. Entonces, al ser componentes extremadamente escalables, vamos a tener ese inconveniente. O sea, porque los nodos van a empezar a crecer exponencialmente, y si yo quiero agregarle políticas de restricción paso en un firewall o mecanismos de análisis profundo en un IPS, va a ser
extremadamente complejo hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, sería extremadamente complejo gestionarlo ese sistema. Y quizás el otro elemento interesante, que es un desafío que va creando el dispositivo, es que muchos de los datos que se están generando en estos componentes son consumibles por distintos tipos de usuarios finales. Entonces, al ser consumibles por distintos tipos de usuarios, entonces también tenemos un problema complejo a la hora de manejar. Ya, entonces, vemos que ahorita ya cuando estamos incorporando nodos IoT, ya el mundo no se vuelve tan ideal en este proceso. Y por lo tanto se vuelve mucho más riesgoso porque ahora estamos confiando mucho más en este tipo de elementos. Por lo tanto, entonces, para una seguridad en IoE, entonces ya los requerimientos se vuelven mucho más competitivos, ¿verdad? En este caso necesitamos estrategias de autenticación ya para múltiples redes, debido a que los datos se consumen en distintos lados. Vamos a asegurar la disponibilidad de los datos, es decir, cómo yo garantizo que la data siempre vaya a estar disponible, ¿verdad? Y que esos datos vayan a estar disponibles en todas las personas o todos los colectores que quieran hacer uso de ellos. El otro lío va a ser la gestión de la contención, ¿verdad? Entre qué datos se accedes, o sea, cómo entonces yo voy gestionando qué datos son accesibles y qué datos no son accesibles y hasta qué nivel son accesibles esos datos. Cómo gestiono esa privacidad, ¿verdad? En el caso de que esos datos representen elementos sensibles y que yo los vaya a dejar disponibles a consumidores. O sea, imagínense que Waze dejara disponible los datos de la posición que usted está compartiendo en el sistema y que dijera, mire, esta es la posición que manda Juan Pérez. Entonces, sería un riesgo como tal. Y por supuesto, el mantenimiento de los datos y la posibilidad de evolucionar a futuros riesgos. Son requerimientos extremadamente nuevos que está incorporando la parte de IoE y que están creando que la seguridad se lleve a palitos, se vuelve un poquito más complicada a la hora de manejar. El otro elemento es que los protocolos que nosotros se han desarrollado para la parte de IoT estaban pensados principalmente no para el proceso de asegurar ese proceso de intercambio de datos, ¿verdad? Y ahí aparecen varios de los protocolos que se mencionan, algunos de capa de enlaces, capa de adaptación como el 6LoWPAN, la parte de enrutamiento como RPL y la parte de mensajería que es MQTT, que es algunos de los elementos más óptimos que se manejan. Y por supuesto, el lío aquí es esos protocolos que se van a ir creando, entonces, cómo yo puedo integrarlos a una estrategia de seguridad integrada en el sistema. Y, por supuesto, la pregunta es, ¿todos de estos elementos van a poder ser soportados por un microkernel? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, podemos agarrar muchos de estos protocolos y decir, bueno, un microkernel por ley, digamos, va a poder soportar todos estos protocolos. La respuesta es no en el sistema. Y por lo tanto, entonces yo tengo diversidad de protocolos que al final yo necesito ver cómo puedo protegerlos, ¿verdad? Y un elemento interesante aquí que se agrega en este proceso es estos protocolos ya fueron diseñados para poder operar con IP versión 6, ¿verdad? Que sería la versión de futuro del protocolo de Internet. Son los detalles que nosotros tendríamos que considerar a la hora de montar los dispositivos IoT. Y obviamente, cualquier estrategia de seguridad basa o supone que yo ya tengo una buena infraestructura de red, ¿verdad? Y partimos de este hecho, ¿verdad? ¿Será que ya todas las infraestructuras de red que nosotros contamos ya son buenas? Y cuando digo son buenas, o sea que son redes adecuadamente diseñadas a través de estándares y que estén operando. Ya que si la red de por sí ya es una red mala, entonces montarle la capa de seguridad a la red sería una complicación, ¿verdad? Y ahí es donde aparece un concepto que después se retoma para lo de seguridad embebida, que se llaman la parte del Zero Trust, ¿verdad? Es decir, que todas las redes para la seguridad embebida son redes que no son confiables en general. Y por lo tanto, al no ser confiables, entonces yo debo de diseñar mi estrategia de asegurar mis nodos a través de que la red ya va a ser no confiable en el sistema. Y esto es un dato que debemos de tomar en cuenta a la hora de ir trabajando con la seguridad embebida. ¿Qué debe tener una buena red? Entonces, una buena red debería tener todos estos conceptos. Esta es una de las visiones de Cisco, obviamente de los fabricantes más fuertes de redes, ¿verdad? Se podría decir que es el más fuerte, es el grandote en el sistema y mucho de lo que Cisco hace, después los demás lo van copiando a la hora de irse manejando. Entonces, la visión de una red completamente inteligente tiene que ser una red que sea full visible, ¿verdad? Que sea full confiable, que sea segura,
que la red sea capaz de programarse y programarse de manera rápida, ¿verdad? Es decir, con agilidad, y por supuesto que pueda ser administrable de manera sencilla y por lo tanto también automática. Y ahí aparece la parte, el concepto de automation, que es uno de los términos nuevos que se están incorporando al Internet Working y que están soportándose ahorita mucho sobre lenguajes de programación, sobre desarrollo de software. Es decir, ahora ya el ingeniero de redes ya no puede operar como ingeniero de redes solo sabiendo cómo opera la infraestructura de redes, sino que yo ya necesito tener un componente fuerte de programación, ¿verdad? Para yo poder agregar la parte de automation y que ésta se pueda integrar a una red consciente o una red inteligente, ¿verdad? Muy importante este concepto. Las arquitecturas de seguridad, entonces, deben de considerar este tipo de estrategias. O sea, cuando yo creo una arquitectura para sistemas empotrados, entonces debe ser una arquitectura con una seguridad completamente adaptable, ¿verdad? Y que pueda ejecutarse full en tiempo real. Es decir, yo poder administrar ese proceso de seguridad a través de mecanismos que puedan estar cambiando en el tiempo. Y vean que este es un elemento en la seguridad embebida que los firewall no los manejan tan fácilmente. Es decir, en un momento determinado yo podría asegurar ciertos elementos de protocolos, pero en un tiempo T menor a una hora, por decir algo, cambiaron mis requerimientos de la red y por lo tanto yo debería de cambiar las políticas de mi firewall para poder seguir ese requerimiento de la red. ¿Se ve eso? Entonces, súper importante esa parte. Por decir algo, en un momento determinado yo tengo ciertos privilegios para poder moverme sobre servicios como YouTube o Netflix en un elemento determinado, tengo privilegios para poderme mover, pero no puedo llegar, por ejemplo, en un momento determinado a poder estar accediendo a redes sociales, ¿sí? Entonces, en ese momento el firewall está customizado para poder trabajar con eso. O sea, si yo trato de alcanzar algún tipo de servicio de redes sociales, entonces en ese tipo de elemento el sistema me debería bloquear. Pero en un momento determinado yo necesito, a través de redes sociales, poder monitorear la demanda de un producto que yo estoy vendiendo. Entonces, al monitorear la demanda de un producto que estoy vendiendo, necesito que mis sistemas puedan conectarse a la parte de redes sociales para poder saber qué tanta es la preferencia que tiene los usuarios en un producto que yo he sacado a la venta, con el propósito de yo adaptar mis procesos productivos. Entonces vean que en ese momento, en un momento determinado, yo podría ver ciertos servicios disponibles y otros no, y ahora sí me están requiriendo que esos servicios estén disponibles. Y ojo, eso va a ser solo en un momento. Podría ser solo en el momento en el cual yo quiero monitorear esa parte. Luego de eso, los privilegios deberían de venirse para abajo otra vez. Muy importante esa parte de la adaptabilidad. Por supuesto, las conexiones, que es otro de los requerimientos que se debe considerar, que las conexiones van a ser dinámicas y esas conexiones deben de estar completamente seguras. Es decir, que se haya implementado todo el nivel de seguridad y que todo ese nivel de seguridad se pueda ir cumpliendo a través de una normativa a medida que yo me estoy moviendo con todos los nodos que me están sirviendo para el transporte del tráfico. Es decir, yo tengo una estrategia de seguridad de una conexión y esa seguridad está desarrollada desde el punto de origen hasta el punto final. Y ese es el concepto básico de seguridad embebida. Y que los dispositivos intermedios que me están sirviendo como camino para poder conectar ese origen con el destino, también apliquen la misma normativa de seguridad. Y esto es una demanda completamente compleja, debido a que muchos de los dispositivos intermedios no necesariamente son dispositivos controlados por el origen del tráfico y el final del tráfico, ¿verdad? Pero yo debo de garantizar ese proceso. Y por supuesto, algo súper importante que se debe tomar en cuenta acá es cómo yo protejo la confianza del cliente. O sea, aquí ya no solo importa que, bueno, tengo algún problema, tuve algún problema de seguridad en mi red, tuvimos una falla en el dispositivo, sino que ahora yo debo de ver cómo garantizo de que la información que se generó debido a ese ataque, a lo que queramos llamarlo, no afecte la confianza que se tiene sobre la marca que yo estoy manejando. O sea, imagínense qué feo sería que usted se entera que el banco con el que usted opera, ahorita lo hackearon, ¿verdad? O sea, perdió unos cuantos miles de dólares en el proceso, lo hackearon, pero usted sigue siendo cliente de su banca electrónica. Entonces,
los mecanismos de seguridad deben de garantizar de que esta protección en la confianza se siga manteniendo sólida, ya que si se rompe esa protección en la confianza, entonces el negocio se puede derrumbar. Por supuesto, los principios para la parte de seguridad van a ser siempre las mismas, ¿verdad? Los mismos principios que tenemos en cualquier elemento de seguridad. Primero, el principio del control de acceso, es decir, la estrategia que me permite cómo yo puedo acceder al proceso de la red. Y ojo, este control de acceso debe de estar prácticamente permeado por una política. O sea, yo no puedo hacer una implementación de seguridad embebida si yo no tengo establecido una adecuada política de la red. Entonces, en este proceso, el control de acceso implica un mecanismo de autenticación y autorización para poder analizar ese dispositivo final que efectivamente puede estar inyectando datos a la red. Muy importante aquí, ya que los nodos IoT, al ser nodos que aportan datos, yo podría utilizar nodos IoT porque son muy baratos para poder malversar la información de los datos que yo estoy inyectando a la red y empezar a inyectar datos basura que al final el conocimiento que me generan pueda ser manipulable. Por lo tanto, el control de acceso es casi el punto clave, al igual que cualquier mecanismo, en una buena arquitectura de seguridad. El otro elemento son políticas sensibles al contexto. Y aquí viene otro elemento extremadamente duro y un desafío fuerte en IoT. Es cómo yo puedo, a través de lo que está sucediendo en el contexto, ajustar automáticamente las políticas. Y esto es una política sensible al contexto. Es decir, hoy con la pandemia se dieron ese tipo de elementos. Yo podía tener una política de red muy bien establecida, una política de seguridad muy bien establecida, pero en el momento que se vino la pandemia y que todos entramos, nos encerramos, entonces había que establecer, lo ideal habría sido una política sensible, que el sistema automáticamente se adaptara al trabajo que hacíamos en casa, ¿verdad? Y que estamos haciendo desde una computadora que ya no era necesariamente una computadora protegida. Y que eso es un problema básico, pues, que se empezó a dar en seguridad. O sea, algunas personas quedaron en el encierro y al final su computadora personal quedó en el trabajo. Entonces empezaron a accederse de su móvil, de su tableta o de la computadora que tenían en la casa, que obviamente se utilizaba para propósitos distintos. Entonces, y con eso iba a estar tocando datos sensibles de una empresa, entonces se volvía un problema en el sistema. Por lo tanto, esta parte es otro de los desafíos fuertes que tiene el dispositivo, es cómo yo logro que las políticas puedan adaptarse. Es decir, cómo mi sistema de seguridad va a ser consciente de lo que está sucediendo, no solo a nivel de la red empresarial, sino que a nivel de la infraestructura global, como para poder hacer un ajuste de políticas, ¿verdad? Es decir, una visibilidad global del proceso de seguridad. Por supuesto, también otro principio básico es la aplicación e inspección sensible también al contexto. Entonces, el sistema lo que va a hacer es proteger, ¿verdad? E inspeccionar tráfico en función de qué es lo que ha ido cambiando en el contexto. O sea, yo debo de decir, bueno, voy a evaluar el tráfico de un sensor remoto que se está moviendo de una red A una red B en el sistema, porque me está sirviendo para poder monitorear o para poder extraer datos, por ejemplo, fuera una pasarela o un RTU, para poder extraer datos de lugares que están distanciados. Por lo tanto, entonces yo me estoy conectando de una red A una red B con movilidad y por lo tanto el sistema debería de garantizarme siempre que las políticas de seguridad se mantengan independientemente del cambio de la infraestructura, es decir, del camino que nosotros estamos haciendo para poder mover el proceso de la red, ¿verdad? Otro elemento súper importante. Y por supuesto, este elemento debería de responder a una seguridad con una inteligencia global. Y aquí sí entra la parte de inteligencia artificial. Y esto es tan importante porque ahora necesitamos tener o poder compartir la información de aquellas amenazas que nosotros hemos tenido en la red hacia una comunidad global para poder alimentarnos también de la información que esa comunidad global tiene para poder nosotros fortalecer nuestro sistema. Y aquí esto es uno de los elementos que les duele más a los responsables de seguridad. Es decir, de qué manera yo voy a compartir aquella información de los eventos que pueden estar ocurriendo en mi red para poder fortalecer una estrategia de seguridad global. O sea, esto es súper importante, ya que esto no siempre es algo
del gusto de los administradores de TI. Es decir, bueno, ¿de qué manera yo comparto que, bueno, aquí tuvimos una vulnerabilidad? O sea, imagínense, vamos a tener que compartir, no a nivel público, pero en ciertos elementos de que los estudiantes hackearon la computadora de la Don Bosco y que pudieron cambiar la nota. O sea, el DTI es el que queda mal en un proceso. Pues si no, el problema ahí con eso no es un problema de ego, pues porque muchas veces hay nuevas herramientas y nuevas estrategias que se van fortaleciendo y por lo tanto podría darse ese elemento de eventualidad. Y eventualmente yo necesitaría esa información compartirla con expertos o con modelos que están analizando el ataque como para poder tomar una decisión de cómo yo fortalezco este sistema. Entonces, en la seguridad embebida, este principio es súper crítico. Por supuesto, una seguridad completamente embebida y consciente, entonces debe de atacar el proceso de la continuidad, le llaman la línea de continuidad del ataque, es decir, es un sistema que va a estar plenamente preparado a antes de que se genere el ataque en el proceso, cómo yo voy a controlar, aplicar y proteger en esa parte. Si de alguna manera durante se está generando el ataque, entonces cómo yo voy a detectar que ya tengo el problema enfrente y cómo voy a bloquear y defender el sistema. Y luego de eso debe de seguir en la continuidad para un después, es decir, una vez que el ataque pasó, entonces como ya voy a empezar a refortalecer mi sistema para delimitar, contener y corregir en el sistema. Entonces, muy importante, la seguridad embebida, entonces, implica que yo deba de moverme entre todos esa línea de continuidad del ataque, en esa parte, antes, durante, después. Y para lo cual yo necesito políticas conscientes o variables con el contexto, una inteligencia global, ¿verdad? Detección avanzada de amenazas en el proceso. Y lo otro elemento interesante es la parte de cómo yo reduzco la complejidad para que estas cosas se puedan ir adaptando de manera rápida. Y aquí es donde se vuelve súper importante la automation, ¿verdad? La forma como yo puedo ir a través de automation, de elementos de programación, yo poder cambiar cómo se va a comportar, por ejemplo, un router, cómo va a manejar sus políticas un router a través de un script que el dispositivo lo toma en función del contexto del tráfico que está pasando. Es súper complejo en esa parte de la seguridad embebida. Sobre todo, aquí no tenemos que olvidar el proceso que se llama rueda de seguridad, de que la seguridad no es algo terminado. Y eso para los de TI siempre es importante hacerles entender esa situación. O sea, entraron a tu sistema, te dañaron el proceso, pero por eso no tenés por qué sentirte mal, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente tenés que aprender del problema que tuviste ahorita y ver cómo lo podés mejorar. Por lo tanto, hay que recordar eso es casi de tenerlo pegado entre todos los DTI, tener pegado ese dibujito, ¿verdad? Que dice, bueno, la seguridad sigue siendo un proceso y por lo tanto yo debo de enfocarme en cómo aseguro mi sistema lo más que pueda, con el mayor conocimiento que yo tenga, yo ya pongo una buena llave de seguridad. Luego de eso tengo que pasar a una fase de monitoreo, es decir, cómo yo puedo monitorear de manera profunda el sistema para poder responder mejor a un incidente, ¿verdad? Y cuando ese incidente se da, entonces yo ya puedo mitigarlo. Y luego de eso, una vez que ya tengo el incidente, entonces, cómo yo capturo la mayor cantidad de datos como para poder después hacer un proceso de simulación y evaluación de esos datos para poder fortalecer luego mi seguridad. Es decir, con esa información, esos elementos de simulación, entonces yo entro a la fase de mejora y en la fase de mejora, entonces yo fortalezco mi elemento de seguridad. Y aquí volvemos a entrar al ciclo. O sea, una vez estamos aquí, vamos a estar meses, años, dependiendo de qué tan fuerte esté el sistema, antes de que aparezca una nueva vulnerabilidad y que me force a que este sistema lo siga ejecutando de manera continua, ¿verdad? Y eso no debemos de olvidar ese proceso. En la seguridad embebida, entonces, debemos de enfocarnos en estos 5 elementos básicos. Debe ser una seguridad completamente consistente, automática, que sea extensible para asegurar las fronteras entre las organizaciones, ya que ahora los datos se van a compartir entre distintas organizaciones, súper dinámica para mejorar el reconocimiento de las amenazas y usando un análisis predictivo en tiempo real e inteligencia artificial, ¿verdad? Para poder garantizar de que todo lo que está sucediendo en la red, yo la pueda compartir a nivel global y aprovechar del conocimiento global para poder fortalecer mi sistema. Y quizás un elemento súper importante, la seguridad embebida debe ser extremadamente escalable, es decir,
que debe de ajustarse a un ritmo exponencial de crecimiento de los nodos, ¿verdad? Para poder soportar la gran cantidad de componentes nuevos que ahora se van a ir incorporando, que se están incorporando ahorita a las redes de Internet Working. Por supuesto, lo ágil y exhaustivo, pues debe ser súper rápido para poder responder, ¿verdad? Y debe de tener un análisis profundo de lo que está pasando en la red. Y aquí vienen algunos de los enfoques que se están planteando, ¿verdad? La infraestructura normalmente de seguridad embebida es una infraestructura basada en la aplicación. Y aquí vienen los elementos donde se difieren los distintos propuestas que están saliendo. En esencia, todos acuerdan en que debe ser algo basado en una aplicación, es decir, una política de seguridad que yo lo voy a integrar en una card, le llaman el sistema, bueno, tiene un nombre un poquito más elaborado que le llaman Network Element Drive, ¿verdad? NCO. Y ese elemento es el que nosotros vamos creando esa política, y esa política después yo la comparto o yo reduzco esa política en como tarjeta, en un perfil, y ese perfil después lo comparto entre todos los dispositivos de Internet Networking a nivel global para que ellos reaccionen al tráfico en función de ese perfil. Entonces se dice, bueno, a partir de lo que nosotros estemos moviendo de la aplicación que yo estoy creando, a partir de ahí yo creo un perfil de trabajo sobre esa aplicación, y ese perfil se va a compartir con todos los componentes de Internet Working, ¿verdad? De tal manera que se integre toda la seguridad, y no solo la seguridad, sino que más componentes en ese proceso de aplicación. Ojo, ¿y qué es lo que nosotros aplicamos en el dispositivo? Entonces aquí nosotros vamos a incorporar la parte de políticas de acceso remoto, las políticas de privacidad, las políticas de seguridad informática, la política de seguridad física, la política de manejo de contraseñas, y ojo, también vamos a poder integrar más cosas adicionales, ¿ya? En este perfil que le vamos a llamar ANP, ¿verdad? Application Network Profile, en ese perfil yo le voy a incorporar aplicaciones que el sistema tiene permiso, ¿verdad? Y ahí aparecen varios de ellos, Exchange, Hadoop, SAP, SharePoint. Le voy a incorporar también requerimientos de calidad de servicio que ese perfil le corresponde, y le voy a incorporar adicionalmente lo que le llaman calendarizaciones de acceso en el sistema. Es decir, en ese perfil, la parte que donde va toda la política, me dice, estas aplicaciones tenés disponibles y en este tiempo las tenés disponibles. Y ese es el perfil único que se va a ir creando para el nodo que va a poder hacer uso de esos elementos. Y ese perfil, ¿qué es lo que se hace? Se va a regar en toda la red, ¿ya? Se va a regar en todos los componentes de Internet Working, de tal manera que los componentes reaccionen al perfil en el momento que el tráfico se está desplazando. ¿Se ve? Y a partir de entonces, de esos perfiles, entonces yo le voy dando a ese elemento información del arrendatario, o sea, el arrendatario se entiende aquel que está haciendo uso del perfil, los servicios de red, servicios de seguridad, recursos de almacenamiento, recursos de computación, estrategias de monitoreo, todo lo que hablamos del sistema. Todo eso entonces se está regando entre todos los componentes de Internet Working para el movimiento del tráfico, y a partir de allí los sistemas van a reaccionar con ellos. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través del automation. Estos perfiles son scripts que son prácticamente en texto, esos elementos que se están manejando, y esos scripts lo que están disparando van a ser otros scripts que ya se tienen de automation en los dispositivos intermedios, con los cuales el sistema va a poder reaccionar al perfil en función de la necesidad que ello implique. Y ahí viene el problema básico donde se diferencian las dos versiones. Entonces, chévere, yo voy a reaccionar a esos perfiles, pero ese procesamiento, ¿dónde lo voy a ejecutar? ¿Dónde ejecuto ese procesamiento per se? Y ahí es donde se diferencian muchas de las soluciones comerciales que se están manejando. Ya que el primer elemento o la primera tentación es ese procesamiento, yo lo voy a llevar al cloud, ¿verdad? Lo voy a llevar a los centros de datos, donde yo tengo mayor capacidad de procesamiento, y por lo tanto yo puedo tener una respuesta mucho más integral a resolver o a trabajar con esos perfiles. Sin embargo, el que eso llegue hasta la nube para condiciones de operación machine to machine puede ser un problema serio. Puede ser un problema serio, ya que muchos de esos elementos pueden afectar el desarrollo de la infraestructura o la respuesta que nosotros tenemos que ver al perfil que nosotros quisiéramos responder en un dispositivo intermedio.
Entonces, ahora esos perfiles ya incorporados en la infraestructura, la pregunta es ¿dónde voy a procesarlos como tal? Y ahí vienen las dos soluciones. Los dos visiones básicos que se están manejando son la visión que aparece a la izquierda de su pantalla, ¿verdad? Donde se dice, bueno, todo eso integrémoslo directamente en una aplicación de seguridad. Esa aplicación de seguridad va a crearse sobre la base de un perfil que después se va a ir procesando en la nube. Es decir, yo lo voy a encapsular en el sistema, lo voy a pasar asumiendo que los dispositivos intermedios son dispositivos no seguros, es decir, un zero trust en el sistema, y a partir de ahí yo lo voy a llevar a la nube para que sea la nube el que haga el procesamiento de esa información y la pueda volver a mover sobre la red. Ya. Eso lo que está implicando ahora es que se está volviendo una dificultad a la hora de manejar, porque se están creando una gran cantidad de perfiles a la hora de moverlos en la red. Esos perfiles van a imponerle demandas distintas a los componentes de Internet Working. Entonces, pero esa es una de las estrategias. Hoy, de hecho, con la pandemia, muchos de los modelos de solución con esta alternativa se vieron a palitos, ¿verdad? Porque eran mucha información la que se estaba moviendo, no solo de componentes móviles, como los usuarios, ¿verdad? Que son personas, sino que también de componentes fijos que iban a ser nodos en particular que se van a estar ejecutando en la red. Y eso le estuvo generando mucho estrés a los dispositivos intermedios. Y la otra visión es la visión de poder incorporar esto más cerca del borde, ¿verdad? A través de lo que se conoce como Network Element Driver, es decir, ese perfil yo lo construyo en los dispositivos, en el primer dispositivo de acceso que yo voy a tener, donde el tráfico va a ir llegando. Y a partir de ahí, de ese perfil, voy a hacer de que cada uno de los dispositivos intermedios lo procese, ¿verdad? Esa es la solución prácticamente que tiene Cisco, ¿verdad? Que se llama SASE. SASE es el acrónimo de Secure Access Service Edge, ¿verdad? Es servicios en el borde o asegurados, servicios de acceso asegurados en el borde. Y eso lo que hace es acelerar el sistema. Bueno, en principio, o sea, yo estoy acelerando porque yo estoy haciendo que el procesamiento de la estrategia de seguridad de los perfiles se acerque mucho más al usuario y por lo tanto pueda operar adecuadamente. Obviamente estos perfiles, lo que le llaman los ANP, ¿verdad? Esos perfiles que aparecen allí son perfiles que normalmente los van dando como plantillas quien nos vende la solución de seguridad. Y ahí es donde, y eso es una apreciación personal, yo difiero un poco ese proceso. Porque me dice, la plantilla vos la tenés que llenar con esta estructura, pero cómo está encapsulada esa plantilla no es algo que me lo otorgue. O sea, me dicen, esto es abierto, ¿verdad? Entonces, vos podés usar la plantilla para poderlo manejar, pero cómo está vinculada esa plantilla con el dispositivo de Internet Working, pues eso no es accesible, ¿verdad? Incluso aunque pagues la solución de SASE, ¿verdad? No se va volviendo accesible y por lo tanto tenés que confiar en que yo lo estoy haciendo bien. Y ahí es donde, por ejemplo, yo tengo mis bemoles a la hora de ese proceso de seguridad, ¿verdad? Pero esas son como las visiones que se están manejando en el sistema. Por supuesto, este proceso va a tener su principal vulnerabilidad en los sensores y los actuadores, ¿verdad? Porque son los más chiquitos y al ser los más chiquitos son los que tienen menos capacidad de procesamiento. De hecho, es posible integrar un perfil SASE en un embebido, ¿verdad? Siempre que tenga una capacidad de memoria mínima y de procesamiento mínimo. Pero sí es posible. O sea, ya hay algunos experimentos de incorporar el SASE en un nodo final, así como agregar un pequeño sensor de temperatura que tiene un pequeño controlador y a partir de ahí poder incorporar esa parte. El otro elemento es en los controladores. Aquí es mucho más factible hacer el proceso de incorporación, sobre todo porque ahora la capacidad de procesamiento de los controladores está ampliándose significativamente y con capacidad de poder incorporarle memoria. Entonces, este es el lugar donde es mucho más factible que nosotros podamos poner estos perfiles para la seguridad empotrada. Y de ahí el otro lío van a ser siempre los sistemas de comunicación. Siempre estamos teniendo un lío con los sistemas de comunicación inalámbricos. O sea, todavía eso, a pesar de que ya aparece el Wi-Fi industrial en el proceso y que el dolor de cabeza ahorita está siendo en los sistemas inalámbricos. Los cableados, mucho menos, ¿verdad? Allí más bien en los cableados es el costo de las interfaces, ¿verdad? Que van a ser cableadas. Pero en los inalámbricos el problema que estamos teniendo es que se vuelve una vulnerabilidad las condiciones del transporte
del último tramo de los datos. Es decir, el sensor se está conectando a través de Wi-Fi o a través de telefonía celular, pero a partir de allí, a pesar de que tenga un perfil de integración, en ese último tramo se puede volver vulnerable, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí hay que ir pensando formas de cómo nosotros reducimos esa vulnerabilidad en el sistema, agregando algunas estrategias de encripción mucho más sencillas, ¿verdad? En un proyecto de investigación que estamos trabajando, hemos desarrollado un algoritmo de encripción, o sea, que se basa en cadenas mutantes, es decir, que vaya cambiando cada vez que se vaya mandando un mensaje, ¿verdad? Todavía no hemos publicado un poco de eso, pero a la larga es un camino que podría darse para el proceso de asegurar el nodo final. Como conclusiones, ya para finalizar, creo que estoy cabal sobre el tiempo. Recomendaciones básicas, siempre que se diseñe seguridad empotrada, que se quiera agregar seguridad empotrada en dispositivos de Internet del todo, ¿verdad? Es importante de que los sensores y los actuadores no siempre sean conectados, pero siempre estén operativos. ¿Qué significa eso? Al yo evitar de que el sensor mantenga una conectividad, estoy protegiéndolo contra un ataque de negación de servicio. Es decir, porque el dispositivo no va a ser visible en algún momento determinado. Pero a pesar de eso, el sistema puede estar colectando datos y poderlos procesar localmente, hasta cierta capacidad, por supuesto, en función de la memoria, y a partir de allí después tener conexiones esporádicas como para poderlo llevar al siguiente nivel de procesamiento. Y en esa conexión esporádica es donde yo puedo incorporar los perfiles para que se puedan meter en una seguridad empotrada. Esto es una recomendación muy potente, ¿verdad? Entonces todos los diseños deberían de estar manejando para poder operar de forma no conectada siempre, ¿verdad? Un segundo elemento que se plantea es la parte de los registros locales, es decir, trate de la solución agregarle suficiente memoria local no volátil o, de ser posible, suficiente capacidad de procesamiento como para que usted pueda dejar dentro del componente final ir dejando una protección, un backup de los datos necesarios para poder operar todo su sistema. Es decir, yo estoy midiendo, por decir algo, cierta variable X, entonces yo poder, durante un lapso de tiempo bastante largo, poder tomar todos los datos de esa variable, incluso procesarlos y hacerle una estrategia de reducción, y solo en el momento que tenga el proceso de conectividad poderlos mandar, ¿verdad? De tal manera que se garantice esa parte. Por lo tanto, ahora ya empiezan a haber más soluciones donde se está incorporando mucho más memoria no volátil en los dispositivos finales. Y esto se está abaratando. Y el otro es importante porque una de las vulnerabilidades que presentan los dispositivos IoT van a ser su firmware, es decir, lo que está corriendo en el microkernel, tanto para que opere eso como sistema operativo, como también para que opere la solución de usuario que usted le ha incorporado al dispositivo, lo que se recomienda es que nosotros encriptemos las secuencias binarias, ¿verdad? Es decir, veamos cómo podemos encriptar esas secuencias. Ya hay muchos embebidos que autoprotegen el firmware, ¿verdad? En el cual uno puede activarle algunos mecanismos de autoprotección, de tal manera que si alguien tiene acceso al dispositivo y que puede utilizar cualquier tipo de estrategia para poder extraer el firmware y luego quererlo alterar, el sistema lo tenga protegido. Entonces, bueno, lo que va a suceder ahí es que su dispositivo va a verse como no conectado, y al verse como no conectado, pero no van a poderle hacer nada con la forma como están procesando, o sea, no lo van a poder alterar. Y esto es uno de los problemas que se están discutiendo más ahora en hardware, en seguridad embebida, es cómo yo protejo ese componente, o sea, cómo yo hago para que alguien no se pueda apropiar del embebido, y hoy es mucho más fácil poderle llegar a través de algún puerto serial con SPI o I2C, ¿verdad? Llegarle con un puerto serial y poder acceder al firmware que está dentro del sistema. Entonces, un elemento que se recomienda acá es que yo proteja el chip como tal y que protege ese firmware que está ya de forma encriptada, ¿verdad? Y hoy hay varias estrategias para poder encriptar los bitstream, ¿verdad? O poder encriptar los X-File, que son los códigos de usuario que se están incorporando al dispositivo IoT. Y por último es, bueno, trate de diseñar soluciones, controladores, sensores y actuadores IoT con dispositivos que soporten hardware reconfigurable. Es decir, algo tan chévere como para poder decir el hardware va a mutar
en función de la solución que yo le estoy corriendo. Es decir, usar FPGA, utilizar este tipo de componentes se va a volver como la regla a la hora de los dispositivos IoT. De hecho, en una conferencia, el Millicom, que se llama, que es militar, muchos de los sensores y actuadores IoT que se están utilizando se están basando en FPGAs en el sistema. Y sobre todo para garantizar el proceso de seguridad. Incluso una de las soluciones, en una de las charlas que presentaron ayer, había una solución de que el dispositivo se podía autodestruir como tal. Obviamente ahorita un FPGA, si bien es barato relativamente, pero no es muy común que la gente trabaje con este tipo de componentes, ¿verdad? Pero a futuro probablemente se facilite mucho más el tener acceso a este tipo de componentes y utilizar hardware reconfigurable para poder desarrollar nuestras soluciones de IoT. Entonces, muy importante. Todo esto entonces ya va implicando ya a más cosas, ¿verdad? Que se pueden ir hablando de este elemento. Pues espero que haya quedado ahí la idea fundamental de esto. Muy importante, lean la solución de SASE, es el estándar, seguramente es el que puja más fuerte, es el de Cisco, ¿verdad? Y SASE probablemente se va a convertir en el estándar para la seguridad empotrada hacia futuro, ¿verdad? Sin embargo, todavía es un tema de discusión y que implica elementos de debate, elementos de investigación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es un tema súper amplio, o sea, para poder entrar en conceptos de seguridad embebida, vean que hoy tienen que saber de Internet Working, tienen que saber programar en el sistema, ¿verdad? Y después de eso, saber un poco de seguridad. Así es que aprendan Python, aprendan C, aprendan la parte de Internet Working, ¿verdad? Antes de entrarle a esta parte de seguridad. Bueno, esto es lo que yo tenía para ahora. Espero no haberme pasado más del tiempo que me habían asignado y pues estoy abierto para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, ingeniero Abraham, por su valioso aporte. Muy interesante la temática y pues como se vio bastante amplia. Procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que si tiene alguna duda, escriban la pregunta completa en el chat y yo procederé a leerla para que el ponente pueda responderla. Bueno, tenemos la primera pregunta. Eh, a nivel de seguridad embebida en El Salvador, ¿cuál es el principal reto a superar? Wow. Primero, esto es una apreciación personal, es a nivel de, primero, aprendizaje, know-how en el sistema. Eso es un primer elemento. Y el know-how implica know-how para poder mejorar sus redes. O sea, a nivel del Salvador, las redes están pobremente diseñadas, las redes en general, de todos los elementos, no, sin querer hablar aquí de empresas en particular, pero muchas redes están mal diseñadas y al estar mal diseñadas, si nosotros ahora le vamos a agregar componentes IoT y que después esos componentes IoT van a devolver información crítica, entonces se va a volver un lío si usted no tiene el know-how correspondiente para poderlo manejar. O sea, en El Salvador, de hecho, la seguridad a nivel de muchas de las empresas todavía es súper pobre. O sea, hace como 6 o 7 años yo di un clase en una maestría de seguridad y llegó un gerente ahí de un banco. O sea, muchos de estos de gente en seguridad tienden a ser un poquito arrogantes en decir, no, yo soy muy bueno en esto y trabajo con Linux y Unix y alguna cosa así. Pero el tipo insistía tanto y yo le dije, mire, le voy a poner un escenario de trabajo, si usted cree que puede vulnerar lo que está planteando, y le voy a poner un escenario de trabajo para que usted después lo vulnere. Y si realmente lo logra vulnerar así de punto cero, yo le paso la materia con 10 de una sola vez, o sea, mejor ni venga, pues. Entonces, y el problema es que mucha gente piensa que sabe, quizás porque ha leído alguna cosa así, pero realmente a la hora de implementarlo nunca lo ha hecho. De hecho, el señor no pudo vulnerar
una simple VLAN oscura, no la pudo vulnerar, incluso dándole acceso al equipo físico en el sistema. Obviamente el equipo yo lo había dejado protegido y no pudo vulnerar la VLAN. Entonces, son detalles que es importante entender. Yo creo que el principal reto es eso, es cómo yo mejoro el know-how, ¿verdad? Y a partir de allí amplío mi fortaleza de mis redes, de mi infraestructura de TI. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Bueno, tenemos la segunda pregunta. Eh, ¿Cómo se podría implementar IoT en el sector de agricultura y qué factores de seguridad son importantes? Pues en agricultura es bastante fácil de implementarlo. Bueno, hay varios, aquí hemos dado varios cursos sobre IoT, ¿verdad? Donde se pueden utilizar embebidos que son relativamente baratos, sensores que son relativamente baratos, y ahora con la nueva tecnología de LoRa, fácilmente se pueden implementar en campo, ¿verdad? Quizás el principal reto que se tiene cuando uno va a tirar sensores para la agricultura, por ejemplo, agricultura de agroindustria 4.0, es cómo yo le doy la fuente de energía al sistema. Pero ahora ya hay mejores baterías relativamente baratas y aparte algunos chips de energy harvesting que se le pueden incorporar. Y en este caso, pues allí lo que se puede utilizar es dejar incorporada la seguridad de LoRa en esos componentes, que es el que trae mejor y que se podría implementar. Obviamente no sé si ya LoRa agrega perfiles para el proceso, pero sería de evaluarlo. Yo creo que no todavía, sobre todo porque la solución de SAS es solución propietaria, pero es posible asegurarlo con el dispositivo para el canal de comunicación y dejarlo de tal manera de que lo que esté monitoreando en la agricultura no se esté moviendo de manera tan rápida, pues es decir, no se esté conectando a cada rato para mover datos. Pero la implementación sería relativamente simple con algunos de los cursos de IoT que servimos acá. La gente ya entiende cómo hacerlo. Si pueden programar en Arduino o en Python, entonces ya podrían ustedes desarrollar una solución para monitorear algo en agricultura, ¿verdad? Podría ser sencillo. Y la seguridad, en este caso de LoRa, es una seguridad relativamente buena, pues, para lo que pretendemos mover acá, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, ingeniero, que es un poquito más general y sí lo mencionó hasta al final, ahorita. Para las personas que queremos como iniciar en este punto de IoT, IoE, Industria 4.0, ¿cuál podría ser el primer paso que tendríamos que dar? Saber Python, saber Arduino o saber lenguajes de programación o algún. Ajá, como nosotros, ¿cómo podemos empezar ya a llenarnos de todo Yo eso? creo que la idea es quitarse ahorita de que algunos, yo soy solo de hardware, entonces, y aprendan algún lenguaje de programación. Eso es un punto básico. Pueden empezar con Processing, ¿verdad? Que es el que se utiliza en Arduino, que se utiliza en varios estándares, ¿verdad? Hoy hay varios lenguajes sencillos para poder operar. Aprender un lenguaje de programación es súper importante, ¿verdad? Una vez van aprendiendo un lenguaje de programación, ya es fácil poder entrar a un curso de sistemas embebidos, ¿verdad? O un curso de IoT, para entender la forma de cómo esos elementos se programan. Y luego de eso, quizás cerrar con un curso de Internet Working, aprender Internet Working. Es decir, los cursos de Cisco que se dan acá, saber eso se vuelve un estándar pues, en el sistema. Ya es aprender TI, es algo transversal para un montón de carreras. O sea, ya no puedo decir yo soy ingeniero químico, pero tengo que trabajar con PLCs que tienen componentes en mi proceso industrial y esos PLC yo necesitaría saberlos programar, entonces necesito programar y bueno, y ese PLC está interconectado con algún protocolo de campo, en alguna cosa así, o una red industrial, entonces bueno, necesito saber de redes también. Entonces significa que ya no podemos quitarnos de la cabeza eso de que el conocimiento ahora es especializado, más bien vayan sabiendo un poquito de todo, ¿verdad? O sea, yo les cuento a muchos de mis alumnos la experiencia, o sea, yo no soy ingeniero en TI, ¿verdad? Mi primer trabajo fue en potencia, fue calculando tuberías para mover vapor en el ciclo combinado, ahí en Acajutla, fue mi primer trabajo, soy más de Power System. Pero obviamente desde
el momento que me gradué hasta donde he llegado ahorita acá, entonces he logrado un poco de experiencia en un montón de áreas, en áreas como electrónica, sistemas embebidos, software en general y hoy Internet Working. Así es que no se queden limitados con esto, traten de ir aprendiendo mucho y empiecen aprendiendo a programar, eso es súper importante. Muchas gracias, ingeniero, por sus respuestas y gracias a los demás por sus aportes. Continuando, la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco, agradecemos a Carlos Brand por compartir sus conocimientos en este webinar. Hacemos entrega del siguiente diploma, que resta de la siguiente manera. La rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco de El Salvador tiene el agrado de otorgar el presente diploma al ingeniero Carlos Brand por haber impartido la ponencia Seguridad embebida, desafíos para el despliegue del Internet de las Cosas, dados 25 días del mes de junio del 2021. Le deseamos muchos éxitos, ingeniero, en sus proyectos y a todos los asistentes, muchas gracias. Recuerden que nos encontramos en nuestras redes sociales y les compartimos la información en el chat para que puedan estar pendientes de futuras actividades. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Muy interesante y nos ha motivado pues a seguir entrando a este mundo. Ok, pues ya saben, yo trabajo para Concept también, entonces hay varias cosas que podemos ir haciendo y ahí estamos haciendo algunas cosillas en eso, pues y cuando gusten podemos ampliar un poco estos temas o llevarlos a la práctica tal vez. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Pasen buen día.